Muy buenas tardes con todos. El día de hoy le vamos a hablar sobre el comportamiento del hormigón armado. ¿Qué es el hormigón armado? El hormigón armado es hormigón reforzado con barras de acera conocidas como armaduras. Esta combinación aprovecha la resistencia a la compresión del hormigón y a la resistencia a la tracción del acero, resultando en un material excepcional, fuerte y versátil. El hormigón armado se utiliza para construir una variedad de estructuras, desde edificios, puentes hasta presas y túneles. Su capacidad para soportar grandes cargas y durabilidad lo hacen ideal para construcciones importantes. Tenemos lo que son las propiedades mecánicas, físicas y químicas del hormigón. Tenemos lo que son las mecánicas. Las propiedades mecánicas del hormigón se refieren a su capacidad para soportar y resistir fuerzas externas. Sus propiedades físicas se relacionan con su aspecto y comportamiento bajo diversas condiciones, y sus propiedades químicas se relacionan con su resistencia, durabilidad y su capacidad para resistir reacciones químicas perjudiciales. Aquí tenemos unos diversos puntos de lo que es la propiedades mecánicas. Tenemos lo que es la resistencia a la comprensión. El hormigón es conocido por su alta resistencia a la compresión, lo que significa que puede soportar cargas pesadas sin deformarse. Tenemos lo que es la resistencia a la tracción. Aunque el hormigón es fuerte en compresión, es más débil en tracción. Para abordar este problema se utiliza que el hormigón armado, que combinan con barras de acero con el hormigón para mejorar su capacidad de tracción. Y tenemos lo que es la ductibilidad. El hormigón tiene una buena capacidad de formarse antes de romperse, lo que le hace resistencia a cargas cíclicas y sísmicas. Tenemos lo que es las propiedades físicas. Como primer punto tenemos lo que es durabilidad. El hormigón es altamente duradero y puede resistir la corrosión, la intemperie y los agentes químicos, lo que le convierte en una elección ideal para estructuras a largo plazo. Tenemos lo que es el aislamiento acústico y térmico. El hormigón tiene excelentes propiedades de aislamiento acústico y térmico, lo que mejora la comodidad y la eficiencia energética de las construcciones. Tenemos lo que es el peso específico. El hormigón es más denso que otros materiales de construcción, lo que hace ideal para proyectos que requieren estabilidad y resistencia al viento. Y tenemos lo que son los puntos de las propiedades químicas. Tenemos la que es la resistencia a la corrosión. El hormigón es resistente a la mayoría de productos químicos y agentes corrosivos, lo que le convierte en una elección ideal para estructuras a largo plazo. La permeabilidad. La capacidad del hormigón de permitir la penetración de agua y gases depende de su densidad y porosidad. Y también la eficiencia energética de las construcciones. Tenemos lo que es la resistencia a sulfato. El contacto con los sulfatos en suelos de agua, en suelos o aguas pueden causar deterioro en el hormigón. Lo que es el ataque químico en aplicaciones industriales con agentes químicos corrosivos, la elección de la mezcla del hormigón y el recubrimiento son fundamentales para proteger las estructuras de daños químicos. Gracias. Estrategias para la durabilidad del hormigón. Diseño óptimo de mezclas, uno de los aspectos más importantes. Un buen diseño de mezclas es la resistencia mecánica. El hormigón debe ser capaz de resistir la compresión, flexión y tracción que le exige la estructura. 2. Diseño del hormigón. Una de las razones principales por las que se debe curar el hormigón es porque la hidratación del cemento no es instantánea. Una vez que se mezcla el cemento con el agua, comienza una reacción lenta y continua, que puede durar días, incluso semanas. Como pueden ver en la primera imagen, se encuentra el diseño óptimo y las mezclas del hormigón. Se encuentran los instrumentos con los que se puede utilizar el hormigón. En cambio, en la segunda imagen ya se encuentra, como digamos, el curado, donde se le echa agua para realizar el curado, que como dice puede durar días o incluso semanas. El control de fisuras. Es importante es importante controlar la fisuración, es proteger la durabilidad del hormigón y de sus armaduras de acero. Las fisuras permiten la entrada de agua, aire, cloruros y otras sustancias corrosivas al interior del concreto. Aquí, el control del fisurado también es clave
para garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura. En muchos casos, la apariencia de fisuras indican que hay esfuerzos excesivos o deformaciones que no están completadas en el diseño estructural. Si estas fisuras se propagan o aumentan, podrían reducir la capacidad del hormigón para resistir cargas, generando fallas parciales o totales. En estructuras como puentes, prensas, columnas o losas, este riesgo puede tener consecuencias muy graves, por lo que controlan la fisuración es también una cuestión de seguridad. Como siguiente punto, tenemos comportamiento del hormigón armado a diferentes cargas. La carga a compresión. La carga a compresión corresponde a situaciones donde todas las fibras de la sección se encuentran comprimidas. Aquí, el comportamiento del hormigón armado en situaciones de carga es el resultado de la intersección entre materiales como propiedad mecánica a diferentes partes. El hormigón, que resiste bien los esfuerzos de compresión, es débil a tracción, y el acero, que resiste bien tanto la compresión como la tracción. Esta combinación permite que el conjunto tenga un comportamiento estructural eficiente en distintas situaciones de cargas. Como pueden observar ahí en la figura, representa los comportamientos del hormigón, como el acero, varillas, ya unificado todo. Ahora sí, las cargas a compresión. Las cargas a compresión tenemos varios ejemplos, como la compresión simple, compresión compuesta. En la compresión simple, si únicamente actúa el esfuerzo axial de compresión y además también el diagrama de deformación es constante. En la compresión compuesta, si actúan simultáneamente el esfuerzo axial de compresión y el momento flector. Ahora, en las cargas de flexión, supongamos que una pieza del hormigón armado, sin armadura de compresión, carga hasta la rotura, por flexión en el tramo central de la viga, trabajando a flexión pura, siendo el momento flector constante y máximo, por lo que la rotura se producirá perceptiblemente en alguna sección de dicho tramo. Las medidas de deformaciones a distintas alturas, en la selección central del hormigón y del alargamiento en las armaduras, nos van a permitir estudiar el comportamiento de la sección a lo largo del proceso de carga, durante el cual la pieza pasa por tres estados diferentes, verificándose en todo momento que la sección primitivamente plana continúe siendo hasta alcanzar la rotura. En cambio, en las cargas de tracción en el hormigón armado se refiere a los esfuerzos de tracción, como por ejemplo pueden ser las fuerzas que tiene que estirarse en el material, que actúan con una parte del elemento estructural, como una viga, puede ser una losa o también una columna. Sin embargo, como el hormigón por sí solo es muy débil a la tracción, se combina con el acero, que es refuerzo por la que se forma el hormigón armado, que puede resistir tanto tracción como compresión de manera eficiente. El hormigón tiene una resistencia limitada a la tracción y a las situaciones que generan fuerzas tracción, como pueden dar resultado en fisuras y eventualmente fallas si no se abordan adecuadamente. Fallas potenciales que presentan el hormigón armado. Como primero tenemos falla a la compresión. Una de las más comunes es la falla por compresión, que ocurre cuando la carga axial aplicada a una columna supera su capacidad resistente a la compresión. Esta falla, como pueden ver, puede ser consecuencia de un diseño que no consideran las cargas esperadas o que determinan dimensiones insuficientes para la selección transversal, o producirse por baja resistencia del hormigón o por falta de refuerzo adecuado. Como siguientes tenemos la falla a flexión. La columna está expuesta a cargas laterales que la flexión de la columna puede ocurrir una falla.
Esto, como pueden ver, esto puede deberse a un diseño deficiente que no considera las cargas laterales, a la falta de refuerzo transversal para resistir los momentos de flexión o a la discontinuidad del refuerzo longitudinal. Como tercer punto tenemos las fallas por cortante. Las columnas pueden experimentar fallas por cortante cuando no se son proporcionadas suficientemente refuerzo para resistir las fuerzas horizontales. Esta fuerza provoca desprendimientos del hormigón en la columna o incluso su colapso. La falta de refuerzo transversal y la longitudinal adecuada, así como la falta de confinamiento del núcleo del hormigón, son factores que contribuyen a esta falla. Como cuarto fallo tenemos la falla por adherencia. Los fallos por adherencia se presentan por aberturas paralelas a las barras y su diferencia con las fisuras de corrección radica en esta última, que son continuas, y aquellas son en general más concretadas y de trazos más cortos. Después seguimos con las fallas potenciales que presenta el hormigón armado. Tenemos los tipos de patologías del hormigón. Las estructuras del hormigón pueden sufrir distintos ataques que afectan a su resistencia y apariencia. Vamos a analizarlos, que son en este caso la carbonatación, que es uno de los problemas de origen químico más habituales. Surgía en estructuras que emplean acero de refuerzo y tienen origen cuando el dióxido de carbono, CO2, reacciona con un hidróxido de calcio de la mezcla del hormigón, formando carbonato de calcio. En condiciones normales, el material tiene un pH de 13. Sin embargo, si el hormigón reacciona con el CO2, el pH cae a 9 y se produce corrosión en las armaduras metálicas. Las grietas en el hormigón son completamente normales. Cuando su estructura del hormigón ocurre, cuando, por ejemplo, no hay juntas de dilatación o el hormigón se ha secado muy rápido. Se ha hecho también una mala vibración del hormigón, hay malas condiciones climáticas o el hormigón se diseñó sin respetar las reglas de solidez. También tenemos las fisuras en el hormigón según el tamaño. Por norma general, se diferencian de varias clases de fisuras, que en este caso tenemos las microfisuras. Las microfisuras tienen un espesor menor a 0,05 milímetros. No revisten de gravedad y apenas se aprecian a simple vista. Tenemos también las fisuras, que comprenden un espesor entre 0,1 milímetro y 0,2. Se perciben visualmente. No se las considera peligrosas, pero hay que vigilarlas. Pueden afectar a la estructura. Como tercera tenemos las macrofisuras. Cuando su espesor es superior a 0,2 milímetros hay que tomarles medidas urgentes. Fisuras en el hormigón, por sus movimientos dentro de esta clasificación encontramos, por ejemplo, también fisuras muertas o estabilizadas. El espesor y avance de las fisuras se mantiene invariable en el tiempo. Y también tenemos las fisuras vivas o en movimiento. Las fisuras cuyo espesor y avance varían con el tiempo hasta su estabilización. La causa de las fisuras de estas son activas. Muchas gracias. Resistencia, alta durabilidad y capacidad de soportar cargas extremas, ideal para infraestructuras críticas. Flexibilidad, permite moldear formas complejas y adaptarse a diversos diseños arquitectónicos. Economía, costos competitivos en comparación
con materiales como el acero estructural puro. Desventajas. Peso elevado. Genera una carga muerta significativa que debe ser considerada en el diseño estructural. Mano de obra. Requiere personal especializado para el armado, encofrado y vertido correcto. Corrosión. El acero interno es susceptible a la oxidación si el recubrimiento del hormigón falla. Aplicaciones en infraestructura civil. Edificios y estructuras de gran altura. La rigidez del material lo hace esencial para rascacielos y torres residenciales, resistiendo fuerzas de vientos y sismos. Puentes y viaductos. Permite salvar grandes luces con mantenimiento reducido, siendo la columna vertebral de la infraestructura vial. Otras aplicaciones críticas son el muro de contención, obras marítimas y las cimentaciones. Y como conclusión, la investigación y el desarrollo continuo en el campo del hormigón armado son fundamentales para mejorar su comportamiento y aplicación.